pues educadores, pues asistente a la educación, pues apoderado. Hoy estamos con la Papay terminando de organizar una actividad muy importante para nosotros como escuela que vamos a llevar a terreno para compartir en familia sobre el Penchun Antú, que en la cultura occidental se le denomina eclipse, ¿ya? Estamos con la Papay terminando una actividad aquí, una guía de aprendizaje que le vamos a llevar a terreno para visitar y conversar lo importante del cuidarnos en este periodo. Estuvimos participando igual de una capacitación de la UFRO, donde se hace mucho hincapié desde el ámbito occidental y ahora lo vamos a reforzar desde el ámbito mapuche, que los pichiqueches no pueden estar mirando al sol directamente, pueden perder su visión, pueden atraer enfermedades que van a ser muy perjudicial para la vista. Idealmente en la cultura mapuche, la Papay comenta que hoy día, aparte de la pandemia, están las plantas, los árboles, las aves, la tierra, el agua, el aire, todo está enfermo a causa de nuestras contaminaciones que hemos hecho nosotros como seres humanos. Que no aprovechamos cuidar el planeta en su minuto, pero tampoco es tarde, ¿cierto, Papay?, para volver a cuidar la naturaleza. Lo esencial hoy día es cuidar la naturaleza para preservar el litrofilmoyen, la diversidad de vida existente en nuestro Gualmapu. Y la Papay también nos aconseja y aconseja a todos los pichiqueches a que no miren directamente el sol ese día del eclipse. Por otra parte, también aconseja que es necesario que en familia se esté guardado, se esté en la casa, y a lo más, Cuifique Cheyenne, dice la Papay, miraba, pero no miraba directamente al sol, miraba a su alrededor, cómo se comportaban los uñum, las aves, cómo se comportaban los animales en ese periodo de eclipse, y eso es importante, observar alrededor, una visión alrededor y evitar el mirar directamente al Antu, porque eso es muy perjudicial y peligroso para los pichiqueches. Así que esos pichiqueches, la Papay está entregando un golán muy bueno para la vida. El mapuzungún es lo más importante para nosotros los mapuches, porque a través del mapuzungún nosotros vamos aprendiendo lo esencial para vivir en equilibrio espiritual y vivir en armonía con el medio ambiente, porque vivimos en dos mundos, ¿cierto, papá? En el mundo real, donde yo puedo observar a la Papay de frente, puedo salir a los mapos y ver el Leufu, sentir el Kuruf, subir una montaña, pero también vivimos en un mundo espiritual. Y ese es importante retomar y sobre todo lograr el equilibrio que hemos perdido por años nosotros los seres humanos, que es el Kume Monyen en Ukume Felen. Papá, ¿y cómo podemos lograr el Kume Monyen en Ukume Felen en nuestra Monyen? Porque ya hoy día somos mapuche y hay otros que son mapuche y mitad occidental, ya estamos combinados entre los mapuches y los mapuches. Aquí en la misma región de la Araucanía hay muchas personas que son mapuches y otros que no son, pero ya compartimos este mapu. ¿Cómo podríamos lograr nosotros el equilibrio Kume Monyen y Kume Felen? Bueno, o sea, esa cosa se puede estar unido para siempre, porque estamos viviendo en un mundo, estamos viviendo en una tierra, igual que los pájaros como están aquí, igual estamos, porque hay otra sangre y que no son mapuche y que somos mapuche nosotros, porque antepasado fue muy triste y se reunieron la sangre. Ahora no vamos a decir que yo no soy mapuche, yo no soy chileno, todos somos de una sangre, porque ya la sangre se revolvió igual que el agua. Que el agua cuando ya se revuelve, como toma agua con harina uno, así está la sangre ahora. La sangre no se va a apartar. En vez de apartar la sangre,
se va a purificar más, se va a unir la sangre. Que sepa fuerte. Claro, va a tener más fuerza. Entonces, por eso, ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo ya van a ser 10 años que estoy trabajando en la escuela, pero yo estoy poniendo cuidado. Yo siempre cuando yo me retiro de la escuela, los niños que no son mapuche, les interesan más hablar. Eso tienen la lengua más liviana para hablar el mapudungún. ¿Por qué? Porque tienen sangre mapuche. Tienen sangre, la sangre que tenemos nosotros. Tiene la vida que tenemos nosotros. Yo no puedo decir que vamos a estar aparte que el Winca, que no. Eso no puede. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Todos iguales somos. Entonces por eso debemos respetar toda la naturaleza y lo que está en la tierra, que es lo que dejó mi Dios. Ahora se va a enfermar el sol, pichiqueche, un lampa ustedes, un lampa los centropadres para todo, para la mamá que somos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con los pichiqueches. Se va a enfermar el sol, se va a enfermar todo. Se va a enfermar el agua, la tierra, el viento, porque ¿quién es el que da el viento? El viento da el agua, el cerro, todo eso dan el viento, de ahí sale la fuerza. Porque siempre he dicho yo que a las 12 tenemos el espacio de descansar nosotros, de encerrarlo, y los seres del cerro, del agua, la fuerza, los ñen, salen porque tienen su espacio. También se visitan así como lo visitamos nosotros. Pero ahora no hay mucha creencia de eso, por eso que estamos muy mal ahora en este mundo. Salió mucha enfermedad. Ahora estamos todos encerrados, no lo podemos ni visitar, ni verlo, ni visitar los reima. Mleita la cu, mleita cucu, chiqueche, yo siempre lo he enseñado eso. Los abuelos, abuelita, tía, tío, tía por mamá. Así que no podemos visitarlo por esta pandemia que está aquí ahora. Pero no, el conocimiento mapuche, nosotros estábamos avisados muchos años, mucho tiempo ya, unos 5, 15 años ya, o 20 años. Estamos todos avisados, nosotros los conocimientos, los mapuches que somos. Pero algunos no creímos, pero ahora estamos. Ahora la manera que estamos aquí, estamos todos encerrados. La tierra está con enfermedad, los árboles. Ahora le voy a dar otro consejo. ¿Qué está pasando con los árboles? ¿Qué está pasando con los árboles frutales? No hay fruta, se secaron las flores. Así como nosotros estamos enfermos, así están los árboles. Los maques, no hay maques, se secaron las flores. El durazno, se secaron las flores. No hay fruta. Hay lugares, hay huertos que va a tener fruta y otros que no. Pero muchos lo damos cuenta y otros que no le damos cuenta. Ahora mismo el sol se va a enfermar. Estamos todos en la alerta para ver el sol. Pero en Mapuche Kimun no es así la cosa. No es una fiesta. No podemos estar contentos. Ya viene el eclipse. Vienen los meses, va a terminar este mes, ya va a llegar diciembre, ya hay que comprar el lente, ya total, hay tantas cosas que hacer. Pero el conocimiento mapuche no es así. Nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que hincarlo en la tierra, en la puerta, a Pehún, al salir el sol. Y entonces ahí vamos a tener buena energía, pero todo guardado. Vamos a ir a sacar moñén en el estero, en el rengán, con el pozo o en la llave, para que mi Dios, que se mejore. Que se mejore, que no lo baje enfermedad. Ahora en la siembra hay mucha enfermedad. Está enfermando los cereales. ¿Y qué vamos a hacer después nosotros si el sol se va a enfermar y si le baja mucha enfermedad? No vamos a tener un agua sana para tomar, siquiera está contaminado la tierra.
dañamos mucho a la tierra, dañamos mucho el agua, dañamos mucho el cerro. Eso nosotros no lo respetamos, pero hay que respetar. Hay que volver, pedir permiso. Antes de meterse al mar, Sí. al río, a los tallencos, ¿cierto, papá? Así es. Pero ahora yo veo y también miro tele, pero ahora yo no veo tele porque me dan cosas de ver tele, me da pena, me da rabia, me da pena. ¿Por qué? Porque la manera que lo tratan en la mar, el agua dulce, el agua corriente, el letero, el río. Esa es la alimentación que tiene la mar, pero le llaman muchas cosas al río. Basura. Mucha Botella, basura. plástico. Ahí está dañado todos los seres del Nien Lapken. Chalwa, Chancali. Eso están enfermos, están muy dañado la alimentación de la mar. Y no es saludable consumir No, hoy día no, pescado. ahora no. Ahora no es saludable, pero antes sí. Y por eso estamos mal ahora. Eso, chiqueche. ¿Qué consejo le daría a la familia? ¿Hacer rogativa todos los días o solamente el día del eclipse? Mi conocimiento, todos los días. Todos los días uno tiene que rogar a Dios. Tiene que temprano. Antes de almorzar uno tiene que, porque antes de almorzar uno tiene que lavarse. Tiene que lavarse la mano, lavarse la cara o bañarse. Pero siempre hay que también acordando a mi Dios. Porque si mi Dios no lo sigue dando sol y viento, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Se va a secar el agua? ¿Se va a secar el pozo? ¿Se va a secar alguna parte que queda virtiente? Y hay que plantar árbol nativo. Con mucho cariño. Con cariño y con una canción mapuche hay que plantar. Yo hago así cuando ando plantando mi arbolito, ando recogiendo. Planta para que no se seque mi agua. Yo le canto a mi árbol, es mi remedio. Yo no soy... A mí me decía. Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. Igual cuando uno poda. Las hojas. La hoja, los hermanos que nosotros no lo hacemos. Feliz, papá, y en nuestro contexto igual de escuela tenemos lamienes católicos, tenemos lamienes evangélicos también. Igual eso y atunes también, la forma de pedir también es similar a la nuestra. Sí, pues. Entonces no podemos dividirnos en estos tiempos, sino que tenemos que unirnos como personas, respetarnos desde nuestras creencias y desde nuestras cosmovisiones, ¿cierto, papá? Sí. Así que eso, Lamien. Los evangélicos, los católicos también tienen derecho de rogar a Dios, pues, porque ellos están entregados por Dios, porque ellos dicen que yo soy hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, nadie está ignorante. Y ellos esa hora que se va a enfermar el sol, también ellos pueden levantar una gran oración para que no baje mucha enfermedad el sol a la tierra, porque si baja mucha enfermedad, ¿y en qué van a estar ellos? ¿En qué van a estar todos? No que son solamente los evangélicos, somos todos, si somos de una sangre. Sí, somos personas. Claro, somos todas personas. Y tenemos que respetarnos y unir fuerzas desde cualquier lugar de donde nos encontremos, desde cualquier creencia, ¿cierto, papá? Sí. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, respetarnos. Y por lo mismo, invitados también a levantar la ceremonia desde la cosmovisión propiamente nuestra. Sí, pues eso yo lo voy a decir a los hermanos evangélicos, católicos, que levanten una buena ceremonia, una buena oración, la hora que va a estar enfermo el sol para la tierra, porque ahora nadie puede andar descalza, y si andamos así descalza, sin zapatos, la tierra no se aguanta de andar así, porque el conocimiento mapuche nosotros andamos a descalza. Chichangnamun dice. Entonces ahora no podemos andar así porque la tierra está muy caliente. Porque ahora si nosotros... Aumento de temperatura.
Claro, está muy caliente. Ahora mismo los pastos están secando. ¿Y qué va a pasar con otros animales? Y los animales también se enferman, pues se están enfermando los animales. Así que eso uno tiene que pensarlo. Falta y lo encuentro muy alta y ya todo alta aquí en Mapuche. Igual no solamente Mapuche, todos los lamueles que trabajan en la escuela, el municipal, todos los profesores, los directores, igual, si no solamente los mapuches nomás que van a levantar ceremonias, no solamente los evangélicos, si todos tenemos derecho de levantar una ceremonia para que estemos bien en este mundo, para que se vaya la enfermedad. Uno tiene que rogar eso, para que estén bien los pájaros, para que estén bien los seres vivos que están en la tierra. ¿Qué es lo que nos dejó de mi Dios? Dejó distintas clases de bichos, dejó. Para todo uno tiene que adelantar la oración, porque mi Dios permitió, por eso hay esa cosa también en la tierra. Hay hormigas, hay lagartijas, hay todo, todo. Calfú, en el golfo, calfú, bueno, cuché, calfú, bueno, cuchá. Felei por la mañana, entonces veita pitan y yatun, bueno, calfú, bueno, chapi, calfú, bueno, cuché, lo que tuve, chablei, lo que tuve, cuché. Ni ya tuve chan, ni ya tuve hueche, pupa life, fish, puta, ni ya tu ita que se veita aquí, ni ya tuve más vemos ni ya tu. Bueno, aquí no lo tuve pilay. Vengo hoy en esto y le que veita lo mismo que le amarraron la lengua a nosotros. Felei, papá. Fei cantem chiqueche. Pero vayan, comea mai tayin dungu, pa tayin kusao papá, y tu epe puita pipan, tu tati, año escolar, tiñaita occidental son un meo. Año escolar. Pero mañen, com comer caleainta, inchin, ka kumpu tayin pupi chiqueches. Ka walma popole tayin puraima, tayin puguanay, tayin puche. Fei. Fei yemai, chaltumay papá, por compartir este quemón. Ei mi café y vitani mi tamon pe también me tatuateo con fauplese ta kaleita ni tunta ni nuke nienta ni abkadi nienta ni tani na ito teubi nienta nuke tani me tatuateo uchui tani molfuin che ta wasi mapumo uchulei molfuin pi y kawin kulmuta lepatun kalal pun meu tani domongen meu tani wantungan meu bi vemos si tahu cangen ve mutam levanta wachi mapu pita wau pleche walau wil wal mapu kalei tumun kalei tang lamtun kalei tang yatun Felei papá. fe kam tempulam gen peu kayal